Greenpeace es una de las organizaciones ambientalistas más conocidas del mundo, pero a lo largo de su historia ha estado involucrada en varias acciones polémicas que han generado críticas, debates e incluso consecuencias legales. Aquí te presento 7 casos polémicos en los que Greenpeace ha sido protagonista. 7 viajes en avión de sus líderes, varios años. Greenpeace ha sido criticada por la frecuencia con la que algunos de sus líderes y portavoces utilizan vuelos en avión, uno de los medios de transporte más contaminantes, mientras promueven la reducción de emisiones. En 2019, un informe reveló que altos cargos de la ONG viajaban en avión incluso para distancias cortas, en lugar de usar trenes o opciones menos contaminantes. Además, en 2007, John Sauben, exdirector ejecutivo de Greenpeace Reino Unido, fue criticado por volar a una reunión climática en lugar de usar videollamadas. Greenpeace respondió que ciertos viajes eran necesarios para su trabajo, pero reconoció que debían mejorar sus prácticas internas en este aspecto. 6. Colisión con un barco ballenero japonés, 2010. Japón realizaba caza de ballenas bajo un supuesto programa científico, una práctica criticada por organizaciones ecologistas. La protesta, activistas de Greenpeace a bordo del MV Steve Irwin persiguieron al ballenero japonés Nissin Maru para impedir su actividad. Un pequeño bote de Greenpeace, el Adigil, un trimarán de alta velocidad, se interpuso frente al ballenero. El barco japonés embistió al Adigil, partiéndolo en dos y dejándolo hundirse. Un activista neozelandés resultó herido, y los 6 tripulantes del Adigil fueron rescatados. La organización de Greenpeace denunciaba a los balleneros de negocio encubierto pero también fue criticada por poner en riesgo a sus voluntarios. 5. Apoyo a la prohibición del DDT. Greenpeace promovió la prohibición global del DDT entre los años 70 y 90, argumentando que este insecticida, aunque eficaz contra la malaria, causaba graves daños ambientales debido a su persistencia y bioacumulación en la cadena alimentaria. Esta postura se basó en parte en el impacto documentado por Rachel Carson en su libro Primavera Silenciosa, 1962, que alertó sobre los riesgos del DDT para la fauna y la salud humana. Sin embargo, algunos científicos criticaron esta prohibición, señalando que la reducción del uso del DDT contribuyó al resurgimiento de la malaria en países tropicales, con un aumento significativo de casos y muertes, estimándose entre 60 y 80 millones de fallecimientos relacionados desde entonces. 4. Campaña contra la energía nuclear en Alemania. Tras el desastre nuclear de Fukushima en marzo de 2011, Alemania reaccionó con una fuerte campaña antinuclear liderada en parte por Greenpeace, que organizó protestas masivas para exigir el cierre de las centrales nucleares del país. La canciller Angela Merkel anunció una moratoria y el cierre progresivo de las plantas nucleares, logrando que para finales de 2022 todas estuvieran cerradas. Sin embargo, esta transición tuvo controversias importantes. El gobierno alemán reemplazó temporalmente la energía nuclear con fuentes fósiles, principalmente carbón y gas, incluyendo gas ruso, lo que aumentó las emisiones de dióxido de carbono en el corto plazo. Expertos en clima criticaron a Greenpeace por idealizar las energías renovables sin un plan realista para cubrir la demanda energética, lo que contribuyó a esta mayor dependencia de combustibles fósiles. Greenpeace no reconoció públicamente este efecto secundario de su campaña antinuclear. 3. Campaña contra el arroz dorado, años 2000. Greenpeace se opuso al arroz dorado, un arroz modificado genéticamente para combatir la deficiencia de vitamina A, argumentando que este cultivo no era una solución viable, que era ambientalmente irresponsable y que podía comprometer la seguridad alimentaria y nutricional. La organización también afirmó que el arroz dorado seguía siendo un proyecto fallido tras más de 20 años de investigación y que no estaba disponible para comercialización. Por otro lado, críticos, incluyendo a más de 130 premios Nobel, acusaron a Greenpeace de obstaculizar una solución que podría salvar vidas en países pobres, donde la deficiencia de vitamina A causa ceguera y la muerte de alrededor de 2 millones de niños al año. Estos científicos señalaron que el arroz dorado tiene el potencial de reducir o eliminar gran parte de estas muertes y criticaron a Greenpeace por tergiversar los riesgos y beneficios de los cultivos transgénicos, calificando la oposición como un crimen contra la humanidad. La controversia también se basó en que la primera versión del arroz dorado tenía un contenido insuficiente de betacaroteno, pero esto fue superado con una segunda versión que aumentó significativamente este contenido. Greenpeace mantiene su postura por preocupaciones sobre los riesgos a largo plazo y el impacto ambiental, mientras que sus opositores defienden la seguridad y el potencial humanitario del arroz dorado, respaldados por estudios que no han mostrado efectos adversos y que demuestran que es una fuente confiable de vitamina A. 2. Protesta en las líneas de Nazca, Perú. En 2014, activistas de Greenpeace ingresaron ilegalmente a un área de 1.600 metros cuadrados en las frágiles líneas de Nazca, patrimonio de la humanidad en Perú,
para desplegar un mensaje contra el cambio climático que decía, tiempo para el cambio. El futuro es renovable. La protesta buscaba llamar la atención durante la COP20, la cumbre climática de la ONU que se celebraba en Lima, pero causó daños irreparables en la zona intangible alrededor del geoglifo del colibrí, uno de los más emblemáticos de Nazca. El gobierno peruano acusó a los activistas de causar daños al patrimonio cultural, calificando la acción como ilegal, inconsulta y premeditada, y abrió una investigación penal que podría llevar a penas de hasta 8 años de cárcel para los responsables. No hay detalles específicos en los resultados actuales sobre el desenlace judicial. Greenpeace pidió disculpas públicas por la ofensa moral causada y ofreció cooperación en la investigación, incluso enviando a su director ejecutivo internacional a Lima para disculparse personalmente. Sin embargo, las autoridades peruanas rechazaron las disculpas, insistiendo en que el daño al patrimonio es inadmisible y que se tomarán medidas legales para sancionar a los implicados. 1. Daño al arrecife de coral en Filipinas. En 2005, el barco insignia de Greenpeace, el Rainbow Warrior II, encalló y dañó un arrecife de coral en el Parque Marino de Tubuatá, Filipinas, un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El daño afectó un área aproximada de 96 metros cuadrados de coral, causado cuando el barco ancló accidentalmente en una zona protegida. Greenpeace fue multada con 384.000 pesos filipinos, alrededor de $7.000, por la autoridad del parque marino y aceptó pagar la multa, reconociendo la responsabilidad aunque atribuyeron el accidente a un error en las cartas marítimas obsoletas que mostraban una ubicación incorrecta del arrecife. La organización también fue criticada por hipocresía debido a que su misión ambientalista contrastó con el daño causado al arrecife. Este evento fue un golpe para la imagen de Greenpeace, que históricamente ha realizado protestas ambientales, pero en este caso terminó afectando el ecosistema que intentaba proteger. Si les gustó el vídeo denle like, compártanlo y suscríbanse.